Hola, ¿qué tal, amigos de Football Business and Economics? El día de hoy, viernes, ya por fin, casi fin de semana, estamos con Juan Pablo López, quien es, además de ser un gran amigo y fuimos compañeros juntos en la universidad, Sí. es un gran representante. Tiene un tema de consultoría, de representación de jugadores. Él estuvo activamente representando muchos jugadores durante un buen rato. Sí. Incluso, Juan Pablo, llegaste a tener tu licencia FIFA, que eso es algo que verdaderamente fue épico, ¿no? En su momento me acuerdo que fue algo que verdaderamente a todos nos sorprendiste porque estabas bien chavo, güey, cuando empezaste con este tema. Has de haber sido, ¿qué tenías? ¿Unos 23, 24? No, tenía 22 años, justo estábamos en el último año de la carrera, hace unos ayeres. Sí, 22 años. Sí. Y oye, a ver, platícame, pues, ¿cómo llegaste a ser representante? O sea, ¿cómo? Porque, pues, tú no tenías contacto, o sea, tú no eres hijo de un jugador, no eres nieto de un portero, o sea, realmente tú llegaste, te gustaba el tema y te metiste directo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Porque, por lo general, este mundo del fútbol, pues, es de puros contactos. ¿Cómo le haces para meterte de la nada a tocar puertas y a que te abran? Sí. Pues, primero que nada, muchas gracias, Richie, como buen amigo también de la carrera. Ya tenemos varios años de conocernos, de hacer varios proyectos, la gran mayoría relacionados al tema de la industria del fútbol. Gracias por invitarme aquí a esta charla. Y sí, o sea, la historia de Juan Pablo y el fútbol es un poco una novela de terror, una novela de amor, una novela de pasión. Ha habido claroscuros, la realidad es que son claroscuros lo que ha habido en mi carrera dentro del fútbol, porque ciertamente, afortunado o desafortunadamente, pues no tenía ningún contacto cuando entré al fútbol, ¿no? Lo único que tenía eran muchas ganas por utilizar el conocimiento de derecho que había adquirido en ese momento de 4 años de la carrera, y quería aplicarlo en algo que me apasiona, que es el fútbol, ¿no? Entonces, la historia ha sido un poco, pues, ha sido de altos y bajos. Ahorita, haciendo un poco de recuento, pues ya son más de 9, 10 años que estoy metido en este tema de la industria del fútbol. Ciertamente mi carrera empezó siendo representante de futbolistas. Después obtuve la licencia de agente de futbolistas, la licencia de agente FIFA. En ese momento solo éramos 11 personas en todo México con esta licencia, lo cual, pues, para mí fue una gran área de oportunidad y fue lo que realmente me abrió las puertas del fútbol. Yo empiezo a representar jugadores porque un muy buen amigo mío estaba haciendo la carrera en Estados Unidos. Tiene 2 hermanos, uno de ellos futbolista y otro que manejaba su carrera. Y en una de sus visitas a Guadalajara, fui a visitarlo, a comer con él, y platiqué con su hermano mayor, que era el agente. Me dice, oye, ¿tú eres abogado? Le dije, pues todavía no soy abogado, me faltan un par de años para terminar, pero ya llevé materias de contratos, obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces me invitó a su despacho. En ese momento era una agencia boutique de representación de futbolistas. Teníamos una cartera, pues, bastante pequeña, pero pues era una atención muy personalizada, ¿no? Y lo que me permitió esa plataforma fue, pues, empezar a apalancar el conocimiento jurídico y migrarlo al conocimiento, en ese entonces, bastante nuevo y bastante en pañales, lo que era el derecho deportivo, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con él, veo que hay una gran área de oportunidad para los abogados en esta industria. No lo pensé y le pregunté, le dije, oye, pues dime cómo puedo agregar más valor a tu agencia, ¿no? La realidad es que, bueno, tú lo sabes, estuvimos en una facultad de Derecho bastante competitiva donde había gente muy brillante. Definitivamente yo no era de los brillantes. Entonces yo desde un inicio sabía que sí sabía de derecho, sí tenía muy buenas bases, pero sabía que había 1 millón de abogados más allá afuera y que egresaban cada año, que podían ofrecer
es decir, yo era alguien sustituible, ¿no? Si me quedaba únicamente como abogado. Entonces, claro, me di cuenta de eso muy rápido, hablé con quien entonces era mi jefe y le dije, oye, a ver, pues como abogado yo te puedo aprender mucho, puedo agregar valor, pero bueno, en la carrera de Derecho hay millones de abogados. Dime dónde puedo agregar valor para realmente sentarme en la mesa de los adultos y no estar en la mesa de los pequeños esperando que me digas qué hacer, ¿no? Y fue cuando me entero yo de la licencia de agente FIFA. Me dice, mira, hay una licencia de agente FIFA, en México solo hay 10 personas que la tienen. Después de que dijo eso, dejé de escucharlo, ya vi la larga oportunidad y dije, ok, ya sé por dónde es. Sí, ya basta. Dije, ya sé cuál va a ser mi entrada al fútbol, porque, como bien lo dices, esta industria es compleja o es algo aspiracional porque parece que solamente conociendo gente o siendo futbolista puede ser parte de la industria, ¿no? Y la realidad es que hay un mundo de oportunidades. Hoy en día se está profesionalizando la industria del fútbol y hoy más que nunca necesita gente preparada que esté haciendo fútbol de escritorio, como le llamo, ¿no? Sí. Entonces, y oye, yo me acuerdo, y se me hace padrísimo porque estas son como de las primeras grandes anécdotas que ya lamentablemente ya no hay draft, ¿no? El draft era algo sabroso, ¿no? Porque era el fútbol de estufa, los rumores, el mercado caliente. Y yo me acuerdo que tú nos platicabas que de alguna forma el ser agente FIFA pues te daba un pase directo a estar sentado uno a uno con... De hecho, inclusive cada equipo tenía su mesa y había una mesa solo para los agentes FIFA, ¿no? Entonces a tus 22 años, 23 años, sí, tú ya andabas ahí en Cancún bien paseado, ¿no? ¿Dónde era? En Cancún, ¿no? Sí, escogían destinos turísticos difíciles de atender, pero bueno, sí, en Cancún y Playa del Carmen se hacía cada año, cada verano, en lo que se llaman periodos de transferencias, en el periodo de transferencia de verano, pero muy curioso, Richie, porque al final, te digo, yo fui el agente FIFA número 11, pero antes que yo obtuviera mi licencia, habían pasado creo que 5 años sin que nadie hubiera pasado el examen y que hubiera obtenido su licencia de agente, ¿no? Entonces, fue toda una experiencia, porque me acuerdo que, como bien dices, en el draft, que seguramente han visto todos en la serie de Club de Cuervos, literal, se renta un salón de usos múltiples en el hotel. En ese entonces me acuerdo que era el Royal de Playa del Carmen. Rentan un salón de usos múltiples en donde solamente los directivos, los entrenadores, el equipo de la Federación Mexicana de Fútbol, en ese entonces no existía la Liga BBVA, y los agentes FIFA podían entrar, ¿no?, a esa sala de transferencias. Y ahí se oficializaba todo el trabajo que se venía haciendo desde que termina el torneo, ¿no? Es decir, ya el 80% de las transferencias ya llegaban de alguna manera negociadas, y en ese punto lo que nos tocaba era firmar las papeletas, suscribirlas a la federación, y había una pantalla que aparecía donde decía, Ricardo Rodríguez pasa del Cruz Azul, ahora pasa al Atlas, en una transferencia definitiva o una transferencia temporal por este monto, ¿no? Y hasta ese momento tú ya podías confirmar que todo estaba en orden. Sin embargo, bueno, es muy dinámico esta industria, y la realidad es que muchas de las transferencias que ya llegaban acordadas, pues en ese momento se caían porque había muy poca gente dentro del salón de usos múltiples, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando fui a mi primer draft, estaba trabajando en esta agencia boutique, y mi jefe no tenía acceso al salón de esos múltiples y él se tenía que quedar afuera, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque al final fue como, bueno, pues hasta aquí llegas tú, con permiso, ahora siguen los adultos resolver esto, ¿no? No, fue muy chistoso porque la primera vez que llegué, pues entré al salón de esos múltiples. Obviamente era mi primer draft, obviamente yo no tenía conocimiento ni de quiénes eran los agentes, ni cómo era el código de vestimenta. Yo traía todo el background de abogado y un abogado de la UP, donde todo es muy estricto y tienes que estar siempre de traje, con corbata.
y ese fue el primer indicador en donde mostré mi novatez, ¿no? Porque pues todos los agentes, todas las personas que iban al draft, pues iban de guayaberas, de chanclas, de short, y el único novato que iba con un traje, con corbata, con zapato, pues era Juan Pablo, ¿no? Entonces como que desde ahí decían, bueno, esta persona o es del SAT o viene a revisar algo, entonces ya desde ahí yo estaba, obviamente el segundo día del draft, ya me di cuenta que no era ese el código de vestimenta y me fui ya mucho más sport, pero me acuerdo cuando entré al salón de usos múltiples, vi que había una mesa con la bandera de FIFA, era incluso el logo anterior al que estaba, ¿no? Entonces ya llego yo, estábamos ahí hasta empezando a llegar los agentes, y de repente llego yo y me siento y me voltean a ver como diciendo, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿qué se te perdió o qué haces aquí? Porque te digo, llegué con mi traje, recién, todavía no terminaba ni la carrera, y les dije, no, pues, soy agente FIFA y creo que aquí es nuestro lugar, ¿no? Me dice, ¿cómo? Y empezaron todas las preguntas de, pues, ¿quién eres? ¿Qué estudias? ¿Cómo es que llegaste? ¿Para quién trabajas? Porque es un mundo bastante pequeño. Y en ese entonces era todavía más chiquito, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento el draft, la transferencia más importante fue la del Chucho Benítez, creo, de Santos. Pero yo me regresé de ese draft con más ofertas de trabajo que el mismo Chucho Benítez. O sea, había gente de representantes y mucha gente me dijo, oye, ¿por qué no tienes que trabajar conmigo? ¿No? Porque además era raro que un abogado fuera también representante. Por lo general, los representantes de futbolistas tienen a sus equipos, a sus despachos o a un abogado interno que es el que les lleva todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue como un despertar para mí. Me di cuenta que desde un inicio supe que la licencia iba a ser solamente el 20% del trabajo. Jamás fui una persona que quiso charolear o sentarme en una hamaca y decir, bueno, ya tengo la licencia, ya todo va a suceder, ¿no? Yo sabía que eso era como nada más la oportunidad de la plataforma. Lo que seguía era, bueno, pues empezar a trabajar, empezar a representar jugadores, buscar un área en donde yo tuviera manejo para negociar directamente con los clubes, para negociar directamente con los jugadores, para hacerme de la cartera de clientes, a pesar de que era muy chico, ¿no? Y al final yo siempre me resguardé y hasta la fecha me he resguardado en que soy una persona técnica en lo que se refiere al conocimiento de los reglamentos, las actualizaciones, porque al final, pues como cualquier industria, si eres alguien nuevo, tienes que aprender rápido, no pisar los callos de otras personas y conducirte con cuidado, ¿no? O sea, decir, a ver. Hay muchos callos, ¿no? Claro. O sea, decir, oye, pues qué bueno que seas nuevo. No podemos decirte que no entres porque ya tienes pues tu llave de entrada, pero las cosas funcionan de cierta manera y te agradecemos mantenerlas de esta manera, ¿no? Entonces, agradecemos no mover. Ha funcionado bien, y no queremos que venga aquí alguien a revolucionar lo que ya funciona, ¿no? Obviamente eso era insostenible, eventualmente tendrían que haber cambios, pero te digo, fue muy padre porque justo después de ese draft me fui a trabajar a otro lugar en donde la oferta de un inicio fue, ¿sabes qué? Pues queremos que tú te encargues del área de representación. Obviamente no tienes ni el expertise, ni los contactos, ni nada, pero nosotros te apoyamos con eso. Y la idea era abrir una extensión de esa oficina en Ciudad de México por el volumen de equipos que hay, ¿no? Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, Puebla, Pachuca, ¿no? Entonces la idea siempre fue esa. A mí siempre, desde que obtuve la licencia, fue bueno, pues ahora sí que manos a la obra. Tuve que tomar una decisión en mi vida. Dije, bueno, pues tengo que decidir si sigo el camino normal de un abogado, que es entrar a un buen despacho de los que te ofrece pues este network de la universidad donde estudiamos. Los que te ofrecen 12,000 pesos mensuales y no dormir. Te ofrecen, pero te ofrecen un camino seguro. O sea, te dicen, ok, vas a empezar, sí, vas a tener escalones y ese es como lo normal, ¿no? Pero bueno, yo literal me acuerdo que en ese momento nos pedían titularnos o por promedio, o por tesis, o por posgrado, ¿no? Entonces,
pues la tesis que propuse era un poco sobre reglamentos de fútbol y cómo, pero al no ser un tema estrictamente jurídico, porque la FIFA no es un ente, una autoridad legal, es decir, que puede legislar, pues no me la autorizaron y dije, bueno, pues hacemos el posgrado, yo ya tengo claro por dónde voy a ir y nada me va a detener, ¿no? Y a la fecha, pues estuve 5 años trabajando directamente con representantes, en donde tuve muy buenas experiencias y donde no tuve muy buenas experiencias también, pero al final todo ese aprendizaje me tocó tener de clientes a jugadores que en ese momento estaban listos para jugar en el Mundial que se avecinaba, que era el de Brasil 2014. Es decir, me tocó viajar, platicar con directivos. Hubo algunos que obviamente se daban cuenta que yo era nuevo, que quería hacer las cosas by the book y me decían, no, esto no se hace así, pero bueno, al final es un aprendizaje bien interesante, es una historia, te digo, con claroscuros, más claros que oscuros, pero la idea es ahorita, justo esta charla, pues también invitarlos, ¿no? A un curso que estamos por dar y quizás, no sé, quizás tú puedas elaborar un poco más sobre lo que se viene. Sí, platicamos con mucho gusto del tema en un ratito más, con la intención de quienes tengan la intención de dedicarse a esto, que es algo padrísimo y que ahorita creo que nos vas a contar 1000 anécdotas chidísimas que te tocó vivir, porque es una profesión diferente. La realidad es que no creo que haya ninguna profesión que parezca tanto a lo mejor representación de artistas, pero ni siquiera eso, porque pues se vive diferente, pues, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, platícame, yo creo que todo, perdón, esta es como pregunta curiosa, güey, pero yo creo que a todos nos ha tocado ver estas series de fútbol, como Club de Cuervos o como Rudy Cursi, ¿no? Entonces tenemos esta imagen del representante, de su labor, de cómo se lleva a cabo. ¿Qué tanto se parece? Sí. Bueno, pues, ¿cómo te lo puedo plantear? Es muy parecido, es muy similar. Obviamente, obviamente está dramatizado y lo llevan a un extremo para que sea como más atractivo para la gente, pero bueno, al final es un tema muy similar porque debemos recordar que la industria del fútbol como tal es bastante nueva y es bastante dinámica. Es decir, apenas, a diferencia de otras disciplinas deportivas profesionalizadas, el fútbol ha tardado mucho en profesionalizarse. Es decir, si vemos otras organizaciones como la Fórmula 1, como la NBA, como la NFL, como la organización de tenis, ya han adoptado no solo tecnología, sino han adoptado un criterio multidisciplinario para organizar sus torneos, ¿no? Hace 10 años, de cuando yo estaba en esto, la realidad es que era una industria que si no eras futbolista profesional o no eras un exfutbolista, difícilmente te dejaban entrar porque el fútbol de escritorio o el tener una industria multidisciplinaria no era una constante como la es ahora, ¿no? Hoy en día vemos una industria totalmente nueva en donde ya se busca un equipo, un mercadólogo, un community manager, un estratega, un desarrollador de negocios, alguien de procesos, un abogado. Y sí, por supuesto que al final el protagonista no deja de ser el futbolista y el fútbol que sucede dentro del campo de juego, pues es la razón de ser de todos los que nos unimos a esto, ¿no? Pero mi comentario va en ese sentido. O sea, si tú ves la película de Rudy Cursi, si tú ves la serie de Club de Cuervos, pues al final es gente que quizás no tiene un scope fuera de las formaciones tácticas, del rendimiento físico de los futbolistas, que de repente se ven en la necesidad de administrar presupuestos multimillonarios, de negociar cláusulas de contratos, que son contratos sui generis, porque yo me acuerdo que cuando estábamos en la carrera te dicen, ok, llevamos una materia de contratos, y los contratos que te enseñan son los que están regulados en el Código Civil y en el Código Mercantil, y dices, bueno, pues el contrato de representación de futbolistas
no existe como tal. Entonces lo que tienes que hacer es adaptar lo que sirva de los contratos que conoces, traerlos y hacer tu híbrido, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque yo veo la serie de Club de Cuervos, vi la película de Rudy Cursi, y es chistoso cómo ha venido creciendo la industria en la profesionalización, porque así se conducía antes, era como, era un tema de negociar cosas que ni siquiera sabían, o sea, la industria no se pensaba cuando se organizó el fútbol, no se creía que iba a llegar a los niveles que ha alcanzado hoy en día, no se creía que por ejemplo, hoy la FIFA tuviera más países afiliados a su asociación que la propia Asociación de las Naciones Unidas. O sea, eso te habla del alcance mundial que tiene. Entonces, de repente, imagínate que si tú no tienes un equipo multidisciplinario y de repente tienes requerimientos que son de distintas disciplinas, pues vas a hacerlo como puedas, a la velocidad que puedas, y va a salir algo raro, ¿no? Pero algo que es muy importante destacar es que la figura del representante no necesariamente es la figura del visor, atendiendo un poco a la figura del Rudy Cursi, ¿no? Por lo general, los visores terminan siendo representantes, pero la realidad es que yo no soy alguien visor y representé jugadores y represento jugadores por más de 10 años. Yo no necesito ver el fútbol como lo ve un visor, porque al final tú tienes una cartera de visores que te están ayudando con ese trabajo, ¿no? Y algo que veo en Rudy Cursi es que el visor que se va a los llanos a buscar, eso ya, o sea, es muy difícil que suceda porque ya existe la infraestructura para no tener que ir a visorear al llano cada fin de semana, y porque al final el radio de efectividad de encontrar un garbanzo de libra en 100 partidos de llano, pues va a ser muy difícil. Realmente los recursos... Como ese sueño, ¿no? De la película de Kuno Becker, ¿no? De pronto que estás jugando en la tierra y en la semana ya estás... Algo que también ha cambiado mucho es cómo los clubes contratan a sus jugadores, ¿no? Antes, yo me acuerdo, pues, o sea, los que estén muy jóvenes viendo esto no se van a acordar, pero antes se grababan en CD los videos y se hacían highlights y se repetía el mismo gol de tu jugador 50 veces en distintos ángulos. Era un gol el que vendías, pero al final así se hacía antes. Hoy en día existen plataformas de visoría, de video que dicen, a ver, yo no voy a contratar a un jugador si no he visto al menos 50 partidos completos de él, no solo sus highlights, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho la profesionalización de la misma industria. Es muy parecido como el Rudy Cursi, digo, el Club de Cuervos, cómo van creciendo los equipos de fútbol, porque la realidad es que, y eso es lo apasionante de esta industria, ¿no? Un juego de pelota te permite crear una economía alrededor de ese juego de pelota bien interesante, y es más o menos lo que refleja la película la serie de Club de Cuervos, ¿no? Como este Nuevo Toledo, que es un pueblo que no tiene gran cosa, que no tiene gran relevancia, lleva un equipo de fútbol que trasciende en el torneo local y de repente se convierte en una ciudad que hay que meterle aeropuertos, hay que poner carretera, hay que llevar servicio de salud. Acuérdate de cuántos equipos, en su momento a lo mejor haber sido así en Celaya o en Zamora o en, ¿qué otros equipos hay que de pronto eran los correcaminos, ¿no? O sea, cosas que con esto eran importantes, supongo, ¿no? Y hay anécdotas bien interesantes. Yo tengo la anécdota de un jugador que actualmente sigue activo, creo que está ya ahorita sigue activo, pero yo ya no lo represento, pero me acuerdo y digo, no sé, eso ya no va a suceder, porque ahorita te digo, ya hay más medios para encontrar más jugadores, ¿no? Pero me acuerdo que literal, yo me metí a una selva en Chiapas, en donde, para firmar un jugador que en ese momento era la mejor, o sea, ese momento para los visores que han visto el jugador dijeron, oye, es el mejor jugador de su categoría, un defensa central, hecho para jugar fútbol. Me acuerdo que yo estaba viviendo en Ciudad de México y la condición la condición del jugador, o sea, ya habíamos, tenía como, yo creo que unos 20 representantes buscando firmarlo, ¿no? Y me acuerdo que ese jugador tenía sus raíces bien arraigadas. Él estaba
en ese momento ya jugando, ya estaba en Tigres, en Fuerzas Básicas, pero él era de un pueblo, literal de un pueblo que no aparece ni en Google Maps, de Chiapas, ¿no? Entonces me dice, mira, yo me acuerdo que viajé a Monterrey, me presenté, le dije los servicios que le ofrecíamos, ya sabes, ¿no? El speech tal cual. Y me dice, yo lo que necesito es que alguien vaya a recabarle la firma a mi mamá y a mi papá, que no pueden salir de casa, pero que viven en un poblado de Chiapas que le dije, oh, coño, pues si ese es el requisito, dime qué avión tengo que tomar y llego, ¿no? Y luego que se vio... Pensando que ibas a bajarte del avión y tomar un taxi ya, ¿no? Supongo que así pensabas que iba a ser, ¿no? Y me dice, no, me acuerdo que se rió, estamos en Monterrey, y me dice, mira, para que tú llegues de punto A a punto B, tienes que tomar un avión. Después de tomar un avión, tienes que tomar un camión que te lleva a otro pueblo. Después de llegar a ese pueblo, yo voy a encontrarte con unos primos que te vamos a llevar al pie de un lago, en donde vamos a tomar una lancha que nos va a cruzar el lago para llegar al pueblo donde viven mis papás. Yo le dije, esto es broma, o sea, no puede ser que sea un... Y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Y literal, o sea, dije, bueno, lo planeé, me fui para allá. ¿Sigue activo? Sigue activo, se llama Abel Fuentes, es un jugador, es un central que era un monstruo, o sea, un tipo que a sus 17 años ya medía casi 1.90, fuerte, atlético, tenía un pie suave, una visión para salir jugando, es decir, era un jugador excepcional, ¿no? Jugó todas las categorías de selección nacional. El problema es, como sucede con muchos jugadores, ¿no? O sea, se lastimó la rodilla y desafortunadamente de ahí vino a la baja, ¿no? Ahorita sigue activo, seguramente creo que la última vez que lo vi estaba en Alebrijes de Oaxaca o algo así. Sigo en contacto con él, sigo en contacto con muchos jugadores que representé hace unos años. Y me acuerdo que llegué allá y fue una locura porque literal fue ese el trayecto. Volé a Chiapas, de ahí tomé un camión, llegué a una estación que literal era una señora con una mesa de coca recibiéndote tu boleto. De ahí me subí a una pick-up con sus primos, llegamos al lago, tuvimos que pagarle la gasolina al señor, porque este señor lanchero se dedica a hacer trayectos entre el pueblo y pueblo, entonces le pagamos la gasolina para que nos cruzara. Cuando llegamos al pueblo, yo dije, no hay hotel aquí donde dormirme, entonces le dije a Abel, oye, ¿dónde voy a dormir? Me dice, no, pues vas a dormir en nuestra casa. Dije, perfecto, muy bien, yo no tengo problema. Pero bueno, su casa, pues te estoy hablando de un poblado que no tenía pavimento, tenía un poste de luz, las casas no tenían puertas porque eran familias que se conocían entre ellos, estaba lleno de mosquitos, y la casa de Abel solamente tenía una cama, un colchón, todos dormían en hamacas con un como mosquitero para evitar, ¿no? Y escuchar. O sea, fue una cosa que yo dije, wow, la verdad es que agradecidísimo con Dios por haber vivido esa experiencia, porque de verdad, qué bueno que lo viví porque me abrió los ojos de muchas cosas, ¿no? Y ya nadie me cuenta cómo es firmar un jugador, o sea, firmé literal un jugador ahí, firmé un jugador en un restaurante, en una concentración, o sea, todas las formas habidas y por haber, gracias a Dios las experimenté. Y me acuerdo cuando llegué ahí al pueblo, era como el evento de la semana, porque pues ya te imaginarás que no, pues no había internet, sí había señal para recibir 2 o 3 canales de televisión, pero pues no todos tenían televisión. Yo hasta llegó un momento en donde dije, oye, pues hablarán en español o habrá un productor aquí porque ya llegó un punto donde dije, esto está muy extremo, ¿no? Pues cuando llegué, estaba toda la gente ahí, los papás recibiéndome, la comida literal de la pesca al plato. La señora, me acuerdo que era una señora que no quería verme a la cara porque se sentía muy apenada, ¿no? Otra vez yo cometí el error de irme con traje, con corbata, y llegué y lo primero que hice fue quitarme el saco, quitarme todo, y eras, señores, tan mortal como ustedes. Soy una persona que viene con buenas intenciones, quiero trabajar, o sea, literal llegamos a su casa y fue como, estaba todo el pueblo esperando que yo platicara porque había ido ahí
cuáles eran mis intenciones con Abel, platicar con la señora. Dormí esa noche ahí, por supuesto me estaban ofreciendo dormir en la única cama y el colchón que había en la casa. Les dije, no, yo vengo a dormir en la hamaca como cualquiera. No voy a permitir que yo duerma en el colchón y tu mamá duerma en la hamaca. O sea, ¿quién sería yo, no? Entonces, total, long story short, eso sucedió. Me regresé ya con el contrato y fue una de las grandes experiencias que tuve con Abel. Lo representamos más de 4 años y fue increíble, ¿no? O sea, de Tigres llegó a Chivas. Después te digo, vino a la baja un poco su carrera por la lesión, pero como esa experiencia, tengo muchísimas. Oye, seguramente también como representante, de pronto, esa es la parte que a lo mejor no es tan bonita, de pronto te confunden como si fuera su mayordomo, ¿no? De pronto sí. Hay alguno que otro que confunde que lo representas a que le eres su sirviente, ¿no? Seguramente ese tipo de cosas, sí, no, que marcar las líneas es importante, ¿no? Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Yo desde que entré a esto me di cuenta que la gran mayoría de los representantes habían empezado su carrera siendo amigos o siendo conocidos de jugadores, haciéndoles favores, y de repente como que le dijeron, oye, pues ayúdame a revisar mi contrato. Vieron un área de oportunidad porque si hay un lugar en donde se muestra la inequidad en la distribución de las riquezas en el fútbol, ¿no? O sea, vieron una gran área de oportunidad ahí económica y empezaron así, ¿no? Pero yo desde un inicio les dije, a ver, yo te estoy cobrando y te estamos cobrando bien por un servicio profesional, no por ser tu niñero o tu niñera, no por ser alguien que te va a traer un antojo al hotel de concentración, no por ayudar a corromper tu carrera. O sea, si nos estás pagando esta cantidad al mes, es porque tenemos un proyecto contigo, y el proyecto contigo con algunos era una renegociación porque ya el momento de su carrera no les permitía salir a otros clubes. Era, oye, pues enfoquémonos en estos 2 torneos para llegar a una buena renegociación. Con otros era buscar debutar con un equipo, con otros era buscar una transferencia en Europa, con otros era buscar ser parte de la selección que iba a ir al Mundial. Es decir, cada jugador tenía su proyecto, pero era difícil y hoy en día ya ha cambiado mucho eso, pero yo me encontraba mucho con eso, ¿no? Y a veces, o muchas veces, porque te veían joven, decían, no, a ver, pues tú eres mi representante y si quiero que vayas y me traigas una Big Mac a las 2 de la mañana y traérmelo aquí al hotel de concentración, lo vas a hacer, ¿no? Entonces yo le decía, pues ese no soy yo. Si quieres, te puedo conseguir a alguien que te lo haga, con mucho gusto lo ves, ¿no? Pero sí es muy importante mantener esa línea, hacerles saber a los jugadores que es un servicio profesional, y que como tal, pues no voy a ser tu mandadero. Si es necesario hacerte un favor en algunas ocasiones, por supuesto, pero por lo que me estás pagando o mi tiempo vale para otras cosas que te van a agregar más valor, ¿no? En tu carrera, no para cumplir un capricho. Sí, me imagino. Oye, y también me acuerdo que alguna anécdota que nos contabas en algún momento es cómo de pronto cuando no tienes clientes, que estás empezando a hacer cartera, pues tienes que ir a los hoteles de concentración, porque pues te digo, yo también he tocado trabajar en equipos de fútbol. Ajá. Y tú sabes que pues la concentración, pues están ahí los jugadores, nomás salen, entran, van al lobby, ven a alguien, o sea, realmente son 2 días de no hacer nada, ¿no? Claro, sí. Y es ahí donde de pronto como que sigilosamente te acercas. Mira, y qué bueno que es ese comentario, porque, digo, me permite elaborar en un punto muy importante que quiero compartirles a todos. Esta profesión no es exclusiva, es totalmente democrática. Es decir, no necesitas ser abogado, no necesitas ser exfutbolista, el único requisito que tiene esta profesión es no tener pena, porque al final, si eres alguien que, por ejemplo, como en mi caso, no tenías los contactos que me hubiera gustado tener, pues tienes que ser alguien que no tenga pena. Tienes que ser alguien que sabes que tienes que tocar la puerta y que de las 10 veces que toques la puerta, quizás te cierren la puerta 10 veces, ¿no? Entonces el aprendizaje es, bueno, tengo que tocarla 20 veces. Entonces,
no necesitas ser un especialista, o sea, no necesitas ser abogado, que muchas veces me han dicho, oye, pero es que tú eres abogado y por eso fue muy natural la transición hacia representante. La realidad, abogados, ¿no? La realidad es que no, o sea, necesitas no tener pena y realmente, genuinamente apasionarte por esto, porque las cosas no van a ser fáciles, a menos, obviamente, si eres hijo de un dueño de un equipo de fútbol o tienes relaciones que te permitan, pues bueno, ya tienes un gran paso ganado. Lo que te hace falta ahí es la última milla, que es entender cómo funcionan los reglamentos, entender cómo funciona la FIFA para realmente darle un servicio de calidad a tu representado. Pero si no tienes nada y solamente tienes las ganas, pues no tienes que saber que te van a decir que no tienes que tener pena, porque al final yo, para hacerme de clientes, el acuerdo que llegué con esta segunda empresa para la que trabajé, dije, ok, tú ya tienes una cartera de clientes, ya tienes un network del que yo me voy a apalancar. Todos los nuevos clientes que lleguen son mis clientes, ¿no? Está bien, solo tú los vas a firmar, tú los convences. Y es ahí donde entra la parte de, bueno, pues, ¿cómo le hago para llegar a los jugadores, no? Entonces, antes empiezas a hablar con clubes, empiezas a ver qué posibilidad hay de ir a los entrenamientos de los clubes, empiezas a investigar en qué hoteles de concentración se están jugando, haces tu calendario para ver. Digo, aquí, cuando estaba en Guadalajara, pues teníamos Estudiantes Tecos, teníamos Atlas, UDG, Chivas, y yo veía cuándo ellos iban a jugar de local para entender qué jugadores podía acercar. Te empiezas a curar qué jugadores son los interesantes, con qué jugadores puedes realmente ayudarles a agregar valor en su carrera. Y ya que tienes todo ese trabajo de escritorio, que es algo realmente sencillo, pues lo difícil es ya llegar y ver al jugador y es un poco decir, mira, este es el jugador campeón goleador del América que gana millones, y, o sea, es quitarte esa venda de los ojos y decirle, a ver, tengo algo de valor que ofrecerle, voy a acercarme a hablar con él, ¿no? Entonces... Y ese miedo, ¿no? Como este miedo de la pena, si ni me volteé a ver, no sé, como que entre el miedo y el ego, ¿no? Porque también, pues, esa parte es como la que está en juego de alguna forma, ¿no? No, y el saber en dónde estás parado. O sea, yo desde, o sea, te digo, yo sabía que tenía la licencia, pero sabía que me faltaba mucho. Pero yo dije, bueno, con esto, o sea, yo con esto es lo que necesito. Esto y que dos me hagan caso, ¿no? Entonces, literal, es acercarte con los jugadores. Yo lo que hacía era, iba y de repente, pues sí son jornadas distintas, laborales, porque no es un trabajo de 9 a 5, es un trabajo en donde, pues yo de repente me tenía que, los viernes de fiesta, o de repente tenías, bueno, pues saben que yo tengo concentración, y la hora en la que me pueden atender es a las 10 de la noche, y si te atienden, pues terminas saliendo a las 11:30, entonces, pues ya llegas un poco cansado. Entonces, yo me acercaba y le decía, hola, Ricardo, ¿tienes 5 minutos? Y algo que es importante comunicarles también es que, desafortunadamente, los jugadores de fútbol, muchos de ellos van a estar a la defensiva, porque mientras nosotros estábamos estudiando una carrera, o mientras nosotros nos estábamos preparando académicamente, pues ellos estaban pateando un balón y desarrollando sus habilidades, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mucha gente abusa de los futbolistas, los estafa, les llegan y, oye, ¿te acuerdas que yo te regalé los primeros botines? O yo soy primo del primo del primo, y entonces están muy a la defensiva, y siempre cuando llegas a una concentración y no te conocen, es como, si están de un buen mood, te van a dar 2 minutos, si no estás en buen mood, no te van a dar 2 minutos, ¿no? Y me da risa, por ejemplo, ahora con los años que han pasado, el elevator pitch, ¿no? Que se volvió muy famoso hace unos 5 años. Bueno, el elevator pitch en ese momento para mí eran 2 minutos, nadie te enseña qué es un elevator pitch, y es como, vas aprendiendo, ¿no? O sea, saber qué decirle, porque son 2 minutos de atención, y me acuerdo en ese momento, pues te están atendiendo, pero estaban en su BlackBerry, cuando estaban las BlackBerrys, y en los Nextels y toda esta boda, para muchos va a ser tecnología obsoleta, pero es ir aprendiendo, ir mejorando tu pitch, saber qué hace que volteen a verte, saber qué hace que levanten una ceja, o sea, muchas cosas que dices, oye, pues no voy a llegar a decirle, hola, mucho gusto, soy Juan Pablo, soy abogado de derecho, tengo una licencia de agente FIFA. O sea, ¿cómo vas a ayudar? Punto. Ve al grano. Entonces, poco a poco fui mejorando mi speech de venta. Le dije, mira, hola, Adrián, sé que tu contrato está por vencerse,
sé que tienes tantos minutos jugados, sé que tienes tantos minutos como jugador titular, sé que estos equipos están buscando un lateral por izquierda, sé que tú eres un zurdo, o sea, como que decían, cabrón, es su tarea, a ver, ¿qué tienes para mí? O de repente llegar a decirle, oye, pues fíjate que hay una empresa que está buscando hacer una campaña, están lanzando el juego FIFA y, ok, o sea, y solamente así, hubo veces en donde llegaba y me acuerdo del pitch, de los primeros pitch y era como, regrésate, vuelve a estudiar lo que dijiste y ven la siguiente temporada que regreso, para que puedas hacer eso, ¿no? Cañón. Oye, nos pregunta por aquí, tenemos una pregunta de Diego, sí, que nos pregunta que a qué jugador que representaste sentiste más emoción. O sea, ¿cuál? Yo creo que tiene que ver alguno que admiraras mucho en ese momento, ¿no? Que de alguna forma empieza a perder el encanto, ¿no? Esta parte de verlos tan alto, de pronto ya empieza a no sentirse así, pero seguramente al principio, o no sé, ¿cómo fue para ti? Sí, es una muy buena pregunta. Es que todo depende, o sea, porque al final cada jugador es una historia, diferente. Entonces, económicamente hablando, obviamente los jugadores ya de primera división eran los más interesantes, ¿no? Pero los que más en donde más veía como reflejado mi trabajo y que sentía una satisfacción personal, eran los jugadores que traías desde fuerzas básicas, no sé, una sub-17, a llegarlo a debutar y que debutara con un gol y cosas así, ¿no? Perdón, es que se me está acabando la pila, entonces estoy pidiendo que me traiga el cargador de la pila. Listo, ya. Te digo, hay un jugador con quien todo sucedió así como una película de Walt Disney. Es un jugador, se llama Emilio García. El jugador, uno de los miles de millones de mexicoamericanos ilegales que viven en Estados Unidos, ¿no? A este jugador llegó a Pachuca, lo firmamos ahí. Sus papás no podían salir de Estados Unidos por obvias razones. Si salían ya no podían regresar, estaban de ilegales. Entonces, yo en ese momento ya vivía en Ciudad de México. Y me acuerdo que era un jugador sumamente talentoso, pero para este deporte necesitas talento y actitud, ¿no? Y mentalidad, ¿no? Entonces, a él lo que le faltaba era esta mentalidad ganadora y ser un poco más atrevido, ¿no? O sea, y esto se vino a potencializar cuando dejó a Estados Unidos, apenas medio masticaba el español, llega a una ciudad como Pachuca, en donde, pues bueno, no es la ciudad más atractiva ni la que tiene más entretenimiento. Es bonita, es tranquila. Sí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que dije, bueno, con este jugador tenemos que hacer un trabajo de estar con él, ir a verlo a sus partidos, llamarle muy seguidos, estar ayudándolo en la parte emocional, ¿no? Sin yo ser psicólogo y sin pretender ser psicólogo. Entonces, me acuerdo que llegó a sub-17, después lo convocaron, le conseguíamos sus primeros zapatos de fútbol, estaba feliz, poco a poco fue a soltarse un poco, y me acuerdo que en ese momento su entrenador me dijo, oye, fíjate que va a debutar, por si quieres venirte a Pachuca al partido. Te digo, ya estaba en Ciudad de México, dije, no, le voy a decir a Emilio, él ya venía saliendo a banca muchas veces, pero no sabía cuándo iba a debutar, y me acuerdo que me lancé a Pachuca, ese día tomé el coche, me fui a Pachuca al partido, y dije, me acuerdo que volteé al cielo y dije, bueno, si mete un gol hoy, va a ser algo para volvernos locos, ¿no? Porque ya debutar por sí era como un gran logro, ¿no? Porque además tenía en su contrato una serie de condiciones económicas para él beneficiarlo si debutaba, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que faltaban 10 minutos para que se acabara el partido y lo debutan. Yo estaba feliz, me acuerdo que estaba feliz ahí en el estadio, y de repente me acuerdo que toma el balón en media cancha y él le pegaba muy bien de fuera, de fuera del área grande.
Y me acuerdo que algo que venía trabajando su entrenador con él era que se animara a pegarle. O sea, él era un 10, un creativo. Él le gustaba poner las asistencias, generar el juego, sin necesidad necesariamente de él ser el ofensivo, ¿no? Y me acuerdo que como que hubo un momento donde se empezó a pausar todo, las voces empezaron a bajar y dije, algo importante va a suceder, porque se puso de perfil, en su perfil natural, le viene la bola, le pega un fierrazo al arco y se mete a la portería, ¿no? No, pues en ese momento explosión, ¿no? De que, pues para él también fue una satisfacción. Me acuerdo que, porque pues obviamente él quería que su papá estuviera ahí, él sabía el trabajo que le había costado a sus papás el dejarlo ir, o sea, es como que todo el trabajo había valido la pena por el gol, por ese gol, ni siquiera por el debut, por el gol. Entonces, pues obviamente esa noche, después del partido, fuimos a cenar, nada fancy, porque al final, pues era Pachuca, no teníamos los miles de millones para decirle, oye, te vamos a invitar a cenar a Ciudad de México. No, era como, vamos a celebrar lo que sucedió hoy, vamos a reflexionar lo que se viene para tu carrera y listo, ¿no? Entonces fue el jugador Emilio García. Hoy no sé, ya no sé si está activo o no. Estoy hablando que eso fue 2013, 2014. Pero sí, esa fue, yo creo, Abel, Emilio, fueron grandes satisfacciones porque representó tomarlos desde muy chicos hasta llevarlos a debutar en primera división. Qué padre, cambiar vidas, ¿no? Que seguramente tú fuiste parte de esa trayectoria, tú tuviste mucho que ver en eso. Y quieras que no, pues estás ayudándole a alguien a cumplir su sueño, ¿no? Que es el sueño que tuvimos todos de niños y que pocos pueden lograrlo, ¿no? Sí, sí. Oye, Juan Pablo, pues a todo esto y justamente con la intención de cerrar bien esta plática, hay un par de preguntas que vamos a responder con muchísimo gusto, pero platícanos, por ahí vamos a hacer un leve comercial, porque yo sé que... Perdón, en lo que es el comercial, voy rapidísimo por el cargador porque no me lo están trayendo y faltan 2%. Para que no te quedes sin batería. Pues bueno, Juan Pablo nos acompaña hoy, sobre todo porque va a dar un curso con nosotros, con Football Business and Economics, justamente de la representación de jugadores, con la intención de que aquellos que tienen en su sueño formar parte de esta industria, que de alguna forma quieren que formar parte de esto, tengan la oportunidad de hacerlo y sobre todo acompañado de alguien tan profesional como Juan Pablo, que de alguna forma estoy segurísimo que les va a ayudar a tener muchas más visiones, mucha más intención, mucha más, de alguna manera, mucho más direccionado a lo que ustedes pueden y quieren hacer. Y yo creo que este curso, para quienes tengan en su posibilidad, que tengan la intención de hacer lo que les gustaría dedicarse al tema, creo que Juan Pablo, sin lugar a dudas, es el mejor maestro que nos podemos encontrar. Y bueno, que es alguien que en este momento ya tiene como una parte más de, pues estás más bien metido en los temas de apoyo con equipos, ¿no, Juan Pablo? O sea, estás sí. algunos equipos de primera división, Sí. Justamente en la parte que más conoces como abogado, como consultor, como una persona que sabe los recovecos, que eso es importantísimo, es decir, cómo poder seguir. Ahí nos comentan que Emilio García sigue activo ya en el Tlaxcala FC, creo que ya pasó su mejor época. Gran jugador, me acuerdo muy bien de él, García. Sí. Y bueno, pues obviamente la intención de todo esto es que en 20 horas nos regales todo lo que sabes, que es muchísimo, que creo que 20 horas se quedan cortas, pero bueno, con la intención de que los que estén interesados en esta bonita y emocionante, sobre todo, porque a veces la vida es muy plana, ¿no? Y si no le damos nosotros estas emociones, si no las buscamos, claro. Creo que es algo, o sea, esas historias que nos cuentas, creo que cuánta gente no buscaría tener un poquito de eso, ¿no? En su vida, que tuviera algún sentido, y creo que este tipo de cosas, cumplir un sueño, como lo es ser representante de un jugador, estar cerca de lo que más te gusta, que es el fútbol, seguramente es algo que pueden acceder y acercarse por medio de
de este curso que nos quieres impartir y que yo en su momento, pues recuerdas, nos diste una buena cátedra que queríamos estar en este mundo. Al final, por situaciones de las mismas que tú mencionas, que el negocio actual no permite muchos cambios, tuvimos por ahí algunos temitas. Nosotros, digo, yo personal sigo trabajando con algunos equipos, tú también estás trabajando activamente, pero me consta a mí personalmente que es un mega fregón para lo que hace. Entonces, ojalá tengan la oportunidad de acercarse, de preguntar, y estaremos dándoles toda la información relacionada a este curso. Gracias. No, y digo, solo para redondear tu comentario, esto es un sueño hasta que tú dices que deja de ser un sueño, ¿no? Porque yo, de verdad, y sin afán de presumir, los medios están dados para que cualquiera pueda hacer esto, ¿no? Obviamente hay trabajo que hacer para llegar a representar a los Messi, a los Ronaldos, y ese universo es pequeño, pero al final, digo, yo hoy en día, y la idea de este curso es platicarles, sí, desde un tema teórico, lo que necesitas saber para representar futbolistas, entiendas el de los reglamentos, sin caer en una clase puramente teórica, ¿no? La realidad es que he sido bastante afortunado de trabajar tanto del lado del jugador, como ahora también del lado de los clubes, y al final lo que se busca en esas 20 horas de curso es darte, o sea, que esa curva de aprendizaje, que para mí fueron quizás 3 años, 4 años, pues buscar que sean menores para ti, ¿no? Porque al final esto es así de rápido. O sea, yo me hubiera gustado tener a alguien que, o sea, o incluso un curso, porque hoy en día ya hay una cantidad, hay una oferta mucho más amplia, pero en ese entonces era muy, muy limitada la oferta para aprender de esos temas. Y alguien que te guíe, ¿no? Porque a lo mejor ahorita puedes encontrar muchos recursos, pero no tienes quien te guíe, no tienes quien te mentoree, que te diga, no, a ver, sin miedo, va, haz tal cosa, mira, a mí me funcionaba esto, intenta tal cosa, oye, el contrato dice esto, no, a ver, cuidado, sobre todo este vínculo que tienes o que puedes llegar a tener con alguien que te puede, pues sí, que puede ver mucho más lejos que tú y que de alguna forma puede servir como de guía y de mentor para mucha gente que desea hacer esto. Creo que eso es lo más valioso de todo, ¿no? Así es, así es. Pues, ¿quieres responder algunas preguntas de las que nos aventaron? A ver, no son todas de tema de representación. A ver si puedo contestarlas. ¿Eh? A ver si puedo contestarlas, veamos. Sí, hay muchas cosas que tampoco... Tú sabes, también estamos dentro del tema, pero hay muchas cosas que tampoco... Yo creo que ni siquiera los propios equipos saben qué va a pasar, ¿no? Sí. Nos pregunta David que cómo vemos el panorama ahora con los tiempos de COVID y el movimiento de Morelia a Mazatlán y la desaparición de la Liga de Ascenso. Son muchas preguntas, David. Vamos empezando con la de COVID, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú? Y yo te complemento. Bueno, pues para el tema de qué va a suceder con la industria del fútbol y en general la industria del deporte y del entretenimiento, yo creo que los clubes y todas las organizaciones van a tener que migrar a digitalizar muchas cosas y a finalmente adoptar tecnología para entregarle valor a los fans, ¿no? Que son al final del día los principales clientes de esta industria, ¿no? Si había alguna especie de recelo por adoptar soluciones tecnológicas, creo que eso va a cambiar, porque los revenue streams, las maneras de hacer dinero para los clubes, hasta hoy que tenemos el COVID, han sido muy, muy obvias, ¿no? El ticketing de cada fin de semana, de cada 15 días, perdón, que juegan de local, el sponsorship, y el gran porcentaje de televisión, de derechos de transmisión, transferencias de futbolistas, etcétera, ¿no? Es decir, ya por alguna razón todos los clubes o la industria como tal, como que se ha centrado en esos canales de ingresos, pero definitivamente tendrán que innovar porque de inicio los patrocinadores, si no están jugándose los partidos con fans, bueno, pues no van a pagar lo mismo. Los fans, pues no van a poder estar yendo
a los estadios y llenarlos como lo teníamos anteriormente. Los derechos de transmisión seguramente tendrán que renegociarse, ¿no? Es decir, todos los ingresos seguros que tenían los clubes de fútbol y las asociaciones, pues van a tener que ajustarse, y el valor de las propiedades deportivas, como se le llama a un equipo de fútbol, como se le llama a un derecho de nombre de un estadio, todos estos valores de propiedades deportivas tendrán que revalorizarse y tendrán que entregarse de formas distintas. Eso es lo que yo veo a corto plazo, que los clubes van a tener que empezar a ajustar sus presupuestos y a destinar o crear nuevos presupuestos para que los fans sigan recibiendo valor de algo que les importa tanto, que es el fútbol, ¿no? Sí, fíjate que yo platicando con algunos excompañeros y actuales compañeros, los cuales no voy a mencionar porque se enojarían bastante, pero sí, o sea, realmente hay una deuda grande con los patrocinadores en el tema de, pues todavía les debes la temporada pasada, ¿no? O sea, ¿cómo les vendes la siguiente temporada que nadie sabe cuándo va a comenzar realmente? Porque de verdad es que lo único que sabemos es que no sabemos cuándo se va a acabar, ¿no? Y cómo ofreces una propuesta de valor a los equipos, perdón, a las marcas, a los textileros, a las televisoras, si no depende de tipos, ¿no? Y me queda claro que la federación y los equipos presionaron muy fuerte con Secretaría de Salud para poder regresar a terminar la liga a puerta cerrada, y no los dejaron. O sea, realmente créeme que ellos son los más afectados de que todo esto haya sucedido. Y el otro día platicábamos, no sé hasta qué punto vale la pena pensar poco a poco los valores como equipos, como activos. Esto se depreció muchísimo. Yo creo que los propios valores de los jugadores, obviamente las complejidades que tienen que ver con justamente todo lo que platicábamos de los tickets, la forma en que se llega el dinero a los equipos estaba ya muy estandarizada, pues definitivamente no va a poder ser así. Y ojalá pudiéramos ver algo más como la MLS, ¿no? Un poco más donde, o como otras ligas como la inglesa, donde la estructura permite a todos los equipos competir de forma pareja, porque de pronto también los ingresos se ayudan entre todos, ¿no? De por sí, yo creo que los equipos grandes están sufriendo, imagínate, los pequeños, claro, que de pronto tenían complejidades para vender patrocinios o para promoverse o para algunas cosas, pues después de esto, que no sabemos cuándo es que se va a volver a tomar la liga, pues quién sabe cómo les va a ir, ¿no? Así es. Y de las otras preguntas, bueno, necesitaríamos otras 2 charlas y otros cursos de 20 horas para resolverlas, porque aquí es todo un tema. Pues, Pablo, muchas gracias. Ya nos extendimos demasiado. Ojalá pueda haber gente interesada que nos contacte para poderles dar la información relacionada al tema. Y bueno, esto empieza el 11 de junio. 11 de junio es la primera fecha de remediales, es decir, con la intención de que el que no sabe nada de nada pueda empezar a conocer un poquito más de esta industria. Y bueno, pues muchas gracias por darte el tiempo, JP, de estar aquí, y esperemos que no sea la última vez. Sí, pues gracias a ti y gracias pues a todos los que estén interesados. Va a ser un curso bien dinámico, bien práctico, y que de verdad les agregue valor de todo este aprendizaje que he tenido en la industria del fútbol, tanto del lado del jugador como del lado del club. Y al final se trata de eso, ¿no? De transferir conocimiento, de ahorrarles muchas horas mucha pena, ahorrarles mucha pena de cómo acercarse con los jugadores. Al final, lo bonito de esta industria es que nada está escrito y que seguramente el skill set que ya tienes le va a agregar valor a esta industria. Lo único que necesitas es saber cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, este curso puede ser una buena manera para que empieces a introducirte a esta industria, y seguramente con el skill set que ya traes agregarás todavía más valor, y de eso se trata, de que aprendas buenas prácticas, apliques las que te funcionen, las que no funcionen déjalas ir, y que este sueño o esta aspiración de trabajar en la industria del fútbol se vuelva un día a día para ti, ¿no? Muy bien, Juan Pablo, pues muchas gracias. Les dejamos aquí, por último, la imagen para quien tenga el interés. Aquí está la información. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, JP. Gracias a ti. Luego.